Usted, ¿qué más? Bueno, buenas noches, nos encontramos hoy aquí en nuestro programa La Hora del Té. Mis compañeros de mesa está Mariana Campeche y Tiago Achirado. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, todo muy tranquilo. Buenas noches. Y el que les habla, Ariel Batán. ¿Qué opinan de la visita del Papa? Bueno, referente a lo que estamos o vivimos en ese momento, en ese periodo, se vio que el país estuvo tranquilo. En Bogotá hubo 2 días sin homicidio, entonces parece que tuvo un impacto positivo dentro de los colombianos. Sí, además de eso tenemos un papa latinoamericano que ha logrado un gran impacto frente a nosotros como país, a pesar de que no todos seamos creyentes. Trajo un mensaje de paz que es muy esperanzador, sobre todo para este proceso que estamos viviendo en el país. ¿Vieron la plaza de Simón cómo se llenó con los jóvenes? ¿Ustedes creen que el mensaje que les dio el Papa a los jóvenes van a aceptar eso? Pues ahí mismo te das la respuesta, o sea, se llenó tanto la plaza que el Papa cautiva a los jóvenes, que realmente es hacia donde queremos, porque ellos son el cambio que necesita el país. Sí, yo creo que también se vio mucha unión y me ha gustado lo que generó esta visita, y ojalá pueda hacer algo, un impacto duradero realmente. No sé si ustedes opinen lo mismo, pero yo creo que es la primera vez que Bogotá ha estado tan segura. Sí. Y el orden y los horarios que tenían eran increíbles. Realmente fue una visita muy importante y muy interesante. Pues bueno, continuemos. ¿De qué más podemos hablar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos para hablar? No sé, ¿qué opinan? Ahorita lo último es lo del huracán Irma. ¿Se han visto cómo está afectando lo del Caribe? Está terrible ese huracán y dicen por ahí que el José viene detrás, ¿no? Sí, eso es una situación muy difícil, sobre todo porque no estaban tan preparados como debían estar. Y también pone en discusión el tema de la situación de Trump en Estados Unidos con su planteamiento que no existe el cambio climático. Acá pone en tela de juicio la situación de este personaje. Es una situación muy difícil. Difícil e interesante, porque ahí se percata realmente qué es lo que Trump va a hacer referente a esto, y sobre todo sobre el estado donde él era fuerte o es fuerte, que es Florida. Entonces vamos a ver qué medidas va a tomar para solventar estos efectos que ha tenido el huracán. Claro, las políticas de Estado cambian totalmente. Bueno, y en otros temas... Venezuela. 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 ¿Qué tal pasó Venezuela? Está duro en las cosas allá, ¿no? Nuestros compañeros, estos hermanos. Cada vez se pone más complicada la situación por el hecho de que se sigue manteniendo, entre comillas, ese régimen allá, autoritario, que es lo que ellos digan, y cambien su constitución para tal motivo. Claro, y además que la división de poderes ya no existe. No existe en este país y esto es muy problemático. Bueno, y en otras noticias no hemos hablado de fútbol. O sea, se cerró la ventana de transferencia. Bueno, pero vengan, no se me vayan tan lejos. Necesito que hablemos del tema central, de lo que vinimos a hablar. ¿De qué? ¿De la OCDE? De la OCDE, uy, no. Esos son para periodistas que no tienen curnia. Ok. De la OCDE. ¿Se va a decir eso? No, está bien, es una buena corrección. Cuéntame, estas siglas, ¿a qué nos referimos con estas siglas? Es la organización, o sea, que tiene el crecimiento y el desarrollo económico de diferentes países. En estos países está conformado por 35 países, sin embargo son países que también están aliados, mas no son pertenecientes, y muchos de los países que son parte de invitan a otros países que vean la posibilidad de que ellos puedan lograr ciertos requisitos para poder hacer parte de ellos y vincularlos. Algo muy importante es la fundación de esta organización desde 1961. Sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una idea y un planteamiento muy interesante de los países desarrollados y en vía de desarrollo que quieren hacer parte de un futuro económico más próspero. Pero bueno, suena muy interesante el asunto, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cuáles son nuestros requisitos para poder entrar?
¿Qué necesitamos? Bueno, los requisitos de la OCDE no es como decir, no, está lista y tengo que cumplirla, no. Lo que pasa es que en la OCDE tiene que analizar la situación del país al cual invitaron a ser parte de ellos, que en este caso fue Colombia. Entonces, dependiendo de los comités, ellos analizan, cada comité tiene pues sus parámetros. En este caso está el comité, por ejemplo, de inversiones, el comité laboral, el comité financiero, y son ellos quienes analizan la situación histórica del país y la actual. Entonces, en este caso, pues analizaron la situación de Colombia, y cada persona y cada comité pues da sus requisitos. Hay algunos comités que dicen, no, en nuestro comité o en nuestros aspectos están totalmente bien, entonces no vemos que haya algo por mejorar, sino que sigan en su plan normal. Ok, pero entonces uno entra por invitación. Correcto. O sea, nos invitaron a pertenecer a la OCDE. En el caso de Colombia sí nos invitaron. Ok. ¿Por qué? Nos vieron como una gran potencia. O sea, han visto el cambio que ha tenido Colombia, o sea, nuestro crecimiento económico a nivel regional, o sea, a nivel América Latina. O sea, ¿y hace cuánto fue que fue? Hace 5 años fue que empezamos este proceso, esta invitación. Está muy a la par con el... En el 2011. Vamos a un breve corte de comerciales. Bueno, volvemos al programa. Hemos hablado mucho de la OCDE, pero me gustaría retomar todo un poquito de lo que hemos hablado. Por ejemplo, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La misión de ellos es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas del mundo. Algunos países que pertenecen a ellos es Alemania, Francia, y algo que es muy importante resaltar es que solo son 2 latinoamericanos, que son Chile y México. Otro país en América es Estados Unidos, que también es importante, y España en Europa. Sí, pero, o sea, es interesante esta cuestión. Hemos dicho mucho que la OCDE es un proyecto interesante y muy importante. Sin embargo, tenemos un problema acá, y es la cuestión. Me recuerda mucho una historia de unos amigos míos de la universidad. La cuestión fue la siguiente. 2 amigos muy queridos empezaron a salir en la universidad. Muy interesante, la cosa iba bien, vinito viene, vinito va, plan de domingo, todo perfecto. Pero un paso en falso y no terminó en nada. O sea, mejor dicho, estamos igual que con la OCDE. Llevamos 21 comités y nos faltan 3 que son los más importantes, que son los que nos van a tomar más tiempo porque son los que requieren medidas estructurales y que van a cambiar de manera significativa la coyuntura nacional. Entonces, hay que ponernos al día en esta situación. Correcto, los comités, por ejemplo, los 3 que mencionas, que son muy importantes, es la cuestión de comité laboral, el comité de comercio y formalizar como tal la economía que nosotros manejamos aquí en Colombia. Entonces son estos 3 puntos claves que como país nos hacen falta, y en este tiempo que se ha dado desde el 2011 que hizo la invitación, no se han visto mayores cambios, y por tal motivo es que realmente no se ha podido llegar a ser parte de la OCDE. Bueno, y hablando del salario diferencial, que lo mencionaste, ¿cierto? Bueno, según el salario, o sea, cuando hablé de formalizar lo de la economía, resulta que tenemos, por nuestra cuestión geográfica, tenemos una cuestión de que hay lugares donde el costo de vida es mucho mayor que el de otro. Entonces aquí tenemos que hablar sobre el salario mínimo diferenciado. ¿Qué es salario mínimo diferenciado? Dependiendo de la región donde está, se debe pagar cierto estipulado monetario. Entonces, por ejemplo, en Bogotá se paga cierto salario mínimo porque se requiere así para los transportes, para el costo de vida que hay acá. Pero no se puede pagar el mismo valor a una persona que vive en el Mitú, porque obviamente los costos son diferentes, la calidad de vida es diferente y su entorno es totalmente diferente. Listo, ahora vamos a un breve corte de comerciales, y cuando volvamos vamos a ponerles un breve video y vamos a tener un invitado, empresario de La Guajira, que nos hablará sobre los beneficios de la entrada de Colombia en la OCDE acerca de la parte empresarial.
En un informe sobre Colombia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo reparos a la política laboral del país, tocando temas sensibles como salarios, pensiones y empleo. En el primer tema se propone por parte del organismo internacional un salario mínimo diferenciado con el fin de reducir los índices de desigualdad. El argumento parte de la evaluación sobre el consumo y el gasto, el cual es diferente en todas las ciudades del país. La gente que está en Bogotá tiene sueldos muy distintos que la gente que está en Barranquilla o en Cali o en otras partes de Colombia. Por eso tal vez sea interesante hacer como en otros países, en el Canadá, en los Estados Unidos y otros países, en que los sueldos pueden ser diferenciados por región. Es una posibilidad. Frente al tema pensional, la OCDE insiste en una reforma para evitar impactos a las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Esa reforma pensional es muy importante exactamente para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional, pero también para disminuir las desigualdades que todavía son grandes. La gente está viviendo más años. Hace 20, 30 años la gente vivía hasta los 75 o algo y se jubilaba a los 60 o menos y se podía garantizar el sistema pensional. En general se destaca el manejo de la política monetaria, pero sí con advertencias por el aumento de la informalidad que obliga a la generación de empleos de calidad. También tener una fiscalidad más competitiva con la reforma fiscal es muy importante para atraer más inversiones. Vosotros necesitan inversión, Colombia necesita más inversiones para crear más empleo. El gobierno sostuvo que las recomendaciones son bien recibidas, más de un organismo al cual busca su ingreso Colombia. Todavía seguimos teniendo mucha informalidad. Y hay que seguir reformando. El principal mensaje que nos deja la OCDE en este documento es cero complacencia. Se han hecho grandes esfuerzos, hemos hecho mucho trabajo para sacar adelante esta economía en condiciones adversas como la caída del precio del petróleo. La OCDE proyecta un crecimiento de la economía para este año del 2.3%. Volvemos de los comerciales. Muy interesante el video, ¿no, señora Mariana? Señorita. Perdona, señorita Mariana. Claro, es bien interesante, como lo mencioné antes, habla sobre el salario mínimo diferenciado, que es en el caso de la remuneración, dependiendo de la región de donde se esté haciendo pues, la actividad económica. Sí, además de eso está la cuestión de la reforma pensional, que es uno de los cambios más significativos que debe tener nuestro país para garantizar el desarrollo económico y que no afecte de manera significativa el presupuesto nacional, ya que estamos enfrentándonos cada día a una esperanza de vida más alargada. Las personas viven más y por lo tanto deben ser bien atendidas, pero sí que vea comprometido el presupuesto de la nación. Es un tema muy importante que hay que tratar y son cosas que no solo para entrar a la OCDE, sino para mejorar como país son necesarias. Estás en lo correcto. Bueno, como les decía antes de los comerciales, tenemos un invitado especial que es empresario de La Guajira, viene del sector vinícola. Con ustedes, Benito Camelas. Buenas noches. Señor Benito, bienvenido. Muchas gracias, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nos estudian en su casa. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, bien. Aquí feliz de estar acá en esta emisión de este programa universitario que de verdad es bastante informativo para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto, sabe que esta es su casa. Gracias. Bueno, nos contaron que usted nos va a hablar de los beneficios que tendrá Colombia a la entrada a la OCDE. Sí. Bueno, ya que ustedes hicieron un poco de alimentación al principio de que es la OCDE y demás, yo voy solamente a dar como un leve plus a lo que dijeron. También podemos afirmar de que Colombia entrando a la OCDE no solamente va a tener un gran impacto a nivel social y a nivel político, sino también a nivel comercial. Esto nos afecta a nosotros los empresarios de una manera muy positiva, ya que obviamente entrando a este conglomerado de países ricos en el mundo, Colombia no solamente ganará estatus, sino que también estará en la vista de muchos de estos países que son potencias mundiales y tendrá que centrarse más y estar más pendiente en temas de la regulación en sus entidades públicas. Tendrá diferentes beneficios, ya que estas entidades tendrán que ser más estrictas a la hora de presentar balances al gobierno nacional, y asimismo no solamente hace que la parte pública del país aumente, sino que también el sector privado. ¿Con qué? Con esto, con la implementación de Colombia en la OCDE,
habrá una mayor restricción. Esto es altamente atractivo para digamos, los previsores de riesgo económico, que ven el riesgo económico de un país, y al tener un riesgo económico bajo, gracias a esta entrada, a este grupo, a este conglomerado de países, potencias mundiales, que como sabemos solamente hay dos latinoamericanos, que es Chile y México, será mucho más atractivo para atraer inversión extranjera al país. Una pregunta, mencionaste la parte pública. Aquí en Colombia, como sabes, está la corrupción. ¿Cómo puede afectar esto? Bueno, la entrada a la OCDE no solamente traerá mayor impacto y mayor inversión extranjera, sino que hará, más que todo, las entidades públicas tendrán obligación de presentar mejores balances más claros, sin desvíos, ya que esto en definitiva va a ser un conjunto de todos para poder quedarse en esta organización, ya que es una organización bastante estricta que pide un completo, como un desarrollo constante acerca de los balances, acerca de las cuentas nacionales. Y si este conglomerado de países ve un solo riesgo de que nuestro país no está cumpliendo con los requisitos para estar en esta organización, te sacan, tal cual te sacan. Referente a lo de los balances y eso, teniendo en cuenta que pues, el sector privado no tiene, a pesar de que tiene la superintendencia que está revisando lo de ustedes, ¿cómo harán ustedes con esos pequeños y medianos empresarios para que se acostumbren a estar en este ámbito de honestidad y claridad en cuanto a las cuentas? Bueno, yo más bien diría de que no es tanto que ellos se acostumbren, sino que en primer lugar les va a tocar. Les va a tocar, ya que digamos las entidades públicas van a estar aún más pendientes de que este tipo de balances y demás se cumplan, que los entreguen de manera correcta, ya que a nosotros nos favorece estar dentro de esta organización. No solamente atraerá, como ya he dicho anteriormente, atraerá inversión extranjera, sino que hará que habrán diferentes regulaciones en el país para mejorar toda la calidad, digamos, empresarial y pública de Colombia. Entonces, digamos de que favorece prácticamente a todo el empresariado. Ok, hay una situación que me preocupa y es la cuestión de la informalidad. En nuestro país difiere mucho el tema de informalidad, hablamos de cifras, a veces se habla de 55, 60, 65%, no hay claridad sobre qué grado de informalidad existe en nuestro país, y ese es uno de los puntos más importantes en cuanto a los requisitos para entrar a la OCDE. Estamos hablando de una informalidad muy alta. ¿Qué medidas habría que tomar o qué influencia cree usted que tiene el sector empresarial para cambiar esto un poco, para mejorar la situación? Bueno, hablamos de lo que es el empleo informal, es sobre pues sí, sabemos de que es un porcentaje bastante alto que hay en el país. Más que todo se centran, y lo vemos bien en las estadísticas, en ciudades principales. Por ejemplo, en la capital de Bogotá y lo que es Medellín y lo que digamos Bucaramanga o Barranquilla es donde más se ve esta informalidad, ya que son las ciudades grandes del país. ¿Por qué sucede esto? Pues por el desplazamiento de que en las ciudades pequeñas y pueblos no digamos que hay el empleo o no hay la remuneración justa para que las personas se queden ahí, sino que se van, a ellos les sale más rentable irse a las ciudades grandes y ahí trabajar de manera informal, ya que ganan muchísimo mejor a lo que las empresas, digamos, empresas de pymes, pequeñas y medianas empresas o empresas grandes en otras ciudades más chicas, a lo que son ciudades como Bogotá o Medellín, pagan a sus empleados. Entonces ahí es donde entra algo importante, que es lo del salario diferencial. ¿Esto en qué sentido? De que digamos, obviamente en Bogotá ganará mucho más, pero digamos de que se ajusta el salario a cada uno de los departamentos. Eso es uno de los puntos clave que solicitó la OCDE que se colocara en los estatutos para que Colombia entrara en este conglomerado. Es algo importante, ya que al tener un salario justo para su región,
no solamente hará que los empresarios tengan mayor acogida por estos departamentos y por estas regiones, sino que nosotros como empresarios podremos brindarle un mejor apoyo, un mejor pago a lo que son las personas en estos departamentos para que así se mantengan allí y haya como digamos una justa proporción en cuanto a las personas que hay en las ciudades principales y en las ciudades más pequeñas. Es como hacen las empresas grandes que buscan países básicamente donde la mano de obra es barata. Prefieren pagar barato y ahorrarse una plática, ¿no? Tiene un poco de sentido, pero lo estás dibujando de una manera un poco macabra. Sí, sabemos de que muchos países se van al extranjero, a países como India o China o en Asia en general, en que la mano de obra es muy barata. Pero no, este no es el caso, porque digamos de que en esos países pagan la mano de obra muchísimo, muy barata, y es una miseria prácticamente lo que pagan para lo que necesariamente necesitan para poder vivir en el país. Aquí no estamos diciendo de que se va a pagar menos, sino que se va a pagar de acuerdo, o se puede pagar de acuerdo al departamento en el que se está la empresa. Por lo menos, yo soy de La Guajira. En La Guajira, obviamente el costo de vida es muchísimo menor, las distancias son más cortas. No es como de aquí en Bogotá de estar en la 127 e ir hasta, digamos, el centro, que es una distancia bastante considerable y es extenso, además de que en Riohacha, que es de donde soy, de mi ciudad, perdón, la distancia máxima que te puede demorar son 10 o 15 minutos llegando al punto más lejos de la ciudad. Exactamente. Lo que son ciudades medianas encontramos que las distancias, el costo de vida es mucho más económico. Encontramos diferentes productos que pueden ser más provechosos para nosotros. Pues no sé, ¿qué otro tema podríamos tocar acerca de la OCDE en este momento? De acuerdo a lo que tú decías, es que da la confianza en los inversionistas extranjeros. Ustedes como empresarios, ¿cómo lo ven? O sea, ¿lo ven como un riesgo, pese a que lo nombras como una gran oportunidad, pero es un riesgo porque muchos empresarios no tienen cómo competir ante eso? O sea, no hay las competencias en la industria colombiana para competir con una industria extranjera. Ahí, digamos, es un punto bastante clave, gracias por tocarlo, en el que, digamos, ya entra todo lo que es, porque es que no solamente la OCDE es algo para poder entrar en ese conglomerado, sí, es importante entrar en ese conglomerado, pero al estar en este conglomerado, necesariamente si uno, como parte de este grupo, se quiere mantener dentro de esto, es necesario reducir los niveles de corrupción. Al reducir los niveles de corrupción, el país puede invertir mejor el dinero, si es necesario, ayudando a las empresas privadas para poder, digamos, mantenerse a flote a pesar de la inversión extranjera que podría llegar en un futuro con el ingreso de Colombia a la OCDE. Entonces, digamos de que no es solamente algo para mantener, para entrar y para, digamos, regular también el sector público, sino que al tú regular el sector público, inmediatamente, de manera casi directa, afectas al sector privado también. Claro. ¿Tiene alguna intervención? Sí, pues tal vez de pronto puntualizar los principales beneficios para que nuestra audiencia tenga claridad sobre la importancia de este proceso y que entienda el impacto que tiene hoy en día. Entonces, no sé, pues en primera instancia tenemos que las barreras para la inversión extranjera se van a disminuir. También tenemos que hay mayor control en cuanto a las tasas impositivas. También tenemos que se comparte mayor información, que vamos a formar mayores sociedades y darle mayor importancia a institutos como la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. No sé, ¿qué más podemos nombrar como característica principal en este aspecto? Será obligatorio, por ejemplo, que el gobierno esté muy ligado a las empresas privadas y trabajen en conjunto para la mejoría y la realización de estos casos que estamos nombrando, el salario mínimo diferenciado. Debe haber un mutuo acuerdo entre ellos para que esto se dé. Sí, también encontramos
hay algo que siempre me ha parecido muy importante en cuanto a las instituciones públicas y es el grado de independencia que tengan. Entonces lo que estamos hablando es que las diferentes superintendencias van a tener una mayor libertad y mayor autonomía en la toma de decisiones, lo cual va a permitir unos procesos más acelerados en los que van a poder tener resultados más rápidos y actuar con mayor efectividad. Sí, también en términos, digamos, en generales, con todo lo que está pasando con el proceso de paz y demás, el entrar en esta organización no solamente ayudará a la parte pública, a la parte privada, también ayudará a la sociedad en general, porque es que al estar en esa sociedad Colombia tendrá acceso a financiamiento con tasas de intereses más preferenciales. Esto es algo muy importante para una nación que está en post-desarrollo, está saliendo de un problema de más de 50 años que fue la guerra con las FARC. Una guerra bastante larga que por fin se acabó. Sí, gracias a todos afortunadamente se acabó. Sí, yo creo que este momento a nivel nacional e internacional, a nivel Colombia, es supremamente importante. Y con la visita del Papa todo comenzó a ayudar más, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Benito, Camelas, fue un gusto tenerte aquí, espero... No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad es un placer estar aquí hablando acerca de este tema tan importante. Y esperemos que, bueno, que nuestro gobierno acelere y le meta el acelerador a las cosas para poder entrar en esta organización de manera más rápida y que sea ya, porque el país lo necesita. Buscando los reparos colombianos. Exacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Cuando quieras, Muchachos. cuando quieras, ya sabes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a compartir comerciales. Gracias. Bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal la visita de Benito Camelas? Pues me pareció muy interesante ver otra perspectiva desde los empresarios, que son quienes se van a ver mayores beneficiados ante pues, la inmediata integración a la OCDE. Claro, es que ellos son los que están en la práctica y son los que saben, ¿no, Tiago? Sí, claro, y otro punto muy importante es que uno de estos empresarios tan importantes en nuestro país esté tan informado. Eso es otro punto a favor del empresariado colombiano. Qué pena interrumpirte, Tiago, pero tenemos una llamada muy importante de nuestro señor presidente de la República, don Juan Manuel Santos. Bienvenido, don Juanma. Sí, buenas. Buenas, ¿cómo está? Bueno, señor presidente, quisiéramos hacerle unas preguntas respecto a la OCDE y lo que usted y su gobierno quieren cumplir. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo piensa combatir la informalidad, que es uno de los factores importantes por la cual no hemos podido ingresar a la OCDE? Pues, ¿qué te diría? Que sí. Yo creería que nosotros, como gobierno que somos, deberíamos, o debemos, porque somos gobierno, intentar combatir esta informalidad creando distintos tipos de salarios en los departamentos para que los empresarios tengan una mejor posibilidad de mantenerse dentro de eso y así crear empleo para las sociedades. Una pregunta, ¿qué acciones se tomarán para aumentar la productividad del país? Puesto que esto le preocupa a la OCDE. Uy, pues va a ser complicado. De hecho, esto lo responderé en rueda de televisión. Muchísimas gracias por recibirme aquí. No responderé más preguntas. Listo, Juanma, muchísimas gracias por su tiempo, sé que es muy ocupado, muchas gracias. Bueno, muchachos, yo no les quería contar hasta ahora, les tengo una sorpresita, un invitado, es el encargado de revisar todos los comités, el encargado de Colombia de revisar todo, y es el secretario general de la OCDE, con ustedes, Ángel Gurría, pero siga, por favor, don Ángel. Señora, buenas noches, ¿cómo está? Le presento,
está? Mariana. Caballero, Mucho gusto gusto. estar acá. Buenas Ariel. noches a toda la audiencia. Coménteme. Entonces, hablando, cuando ya entramos en materia de la OCDE, como he venido el desarrollo del programa, quisiera terminar o como concluir a partir de qué ustedes piensan y después desde mi perspectiva plantear el compromiso general y qué nos da a entender esta sesión del programa de hoy. Quisiera escucharlos primero y pues hacer un complemento después. Yo creo que parte importante del proceso que hemos hablado acá y a las conclusiones que hemos llegado es que si bien la OCDE es un proceso un poco complicado para entrar, los mismos requisitos van a hacer un progreso y mejoramiento continuo en el país que nos van a beneficiar como nación y es un tema fundamental a entender porque no estamos solo cumpliendo unos requisitos para entrar a algún sitio. Estos requisitos nos están mejorando como país y me parece muy puntual que la gente lo entienda y lo sepa apreciar para que todos estemos al tanto del proceso. Sí, complementando esa idea, y no sé si ustedes estén de acuerdo, lo que me gusta y me llama la atención que he visto en el país como Colombia es que para ser parte de aquí no hay que hacer tanto papeleo, protocolo, así importante que usted diga no, tiene que irse hasta la cúspide de requisitos para lograrlo, sino pues que hay que hacer varios pasos y poco a poco cumplir ciertas comisiones para poder lograrlo. No sé qué más quieras agregar, su merced. No, correcto, o sea, tener en cuenta eso, pero quisiera tener otra conclusión muy importante y es que la OCDE está muy preocupada por la parte laboral aquí en Colombia. O sea, le preocupa la informalidad que tenemos, le preocupa lo del salario, dependiendo de todas las regiones. Entonces yo creo que es un punto muy importante en el cual debemos trabajar, debemos seguir mejorando pese a que ya se están haciendo estudios. Entonces pues mirar que el gobierno también sea y se involucre más respecto a esto. Sí, eso también sería una meta que tenemos que alcanzar y lograr a partir de esto. También vale la pena aclarar, no quiero sonar mal ni hacer un odioso ante el país, pero me he dado cuenta que este país, la mayoría de gente no tienen una cultura de pagar a tiempo, hacer las cosas con regularidad, haciendo parte de lo que estás diciendo y complemento de eso. Entonces también esto serviría para obligar al empresario privado, público, a cualquier ente regulacional a cumplir con estos pagos y crear una nueva cultura y formación de ciudadanos colombianos empresariales. Algo que resaltaba mi compañera era lo del salario diferenciado. Esto es muy importante porque en cada ciudad que tengamos no se van a gastar, la vida en esa ciudad no vale lo mismo. Va a ser un poco más cara, digamos, en la capital que como en Río Hacha. Doctor Ángel, muchísimas gracias por haber asistido hoy. Sé que su agenda es muy apretada y aprecio estos 10 minuticos que estuvo con nosotros. No, a ustedes y a todo Colombia por andarme escuchando. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en nuestro nuevo programa.